Somos Amazonas, un proyecto académico y cultural donde mujeres aprenden de mujeres. Queremos inspirar liderazgos transformadores y colectivos, y para eso organizamos el primer Congreso Argentino de Mujeres Líderes en Rosario, Argentina. Después la seguimos en la radio, y estas fueron algunas de las mujeres líderes que nos compartieron su experiencia de vida. Bueno, como todas las semanas, nosotros tenemos un invitado que es una amazona, le decimos, una mujer que lidera un espacio, obviamente que con tiempo, con recorrido, con experiencia, y en esta oportunidad tenemos el agrado de invitar y estar acá con nosotros a Claudia Balaguer, que hoy es diputada de la provincia de Santa Fe y es exministra de Educación de la provincia. Pido un fuertísimo aplauso. La tenemos a Claudia. Hola, Claudia, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, arrancando una nueva etapa, así que estamos en proceso de adaptación, como los chiquitos en el jardín. Exactamente eso, te iba a preguntar, ¿cómo es la adaptación, digamos, de haber estado en un ministerio tanto tiempo y que es el de educación? Siempre estuviste ligada, digamos, a esta temática, y ahora estar como funcionaria en el Congreso. Sí, bueno, recién estamos empezando, tuvimos las primeras reuniones, la preparatoria, sí. Bueno, esta semana por supuesto ya elegimos las comisiones de la Cámara, vamos a integrarnos a las comisiones que más nos interesan, por supuesto educación la primera, sí. Así que vamos a estar ahí, si todo sale bien, presidiendo la comisión de educación. Creo que ya se están tejiendo todos los acuerdos necesarios para que eso suceda, pero obviamente es un cambio muy grande, porque el Ministerio de Educación durante 7 años, a un ritmo de muchísimo trabajo, de mucho recorrido del territorio, de mucho estar atento a todo lo que pasa, bueno, es un cambio muy grande al legislativo, que por supuesto vamos a hacer el mayor aporte que podamos y vamos a trabajar con el mayor compromiso, pero sabemos que es un ámbito diferente. Sí, totalmente distinto. ¿Y cómo viste la asunción, digamos? ¿Cómo fue la jura como legisladora? A diferencia, digamos, cuando asumiste de ministra de Educación. Y la verdad que las dos cosas muy emotivas, ¿no? Porque son dos desafíos diferentes, pero muy grandes ambos. Así que siempre es muy emotivo, siempre uno se rodea de las personas que más quiere, de la familia, de los amigos, de los equipos de trabajo, que en algunos casos van a seguir siendo los mismos. Así que ese acompañamiento también siempre genera una gran emoción. Y bueno, ahora que sos ministra de Educación y sos diputada de la provincia, ¿qué te gustaría llevar a la Cámara Baja, digamos, de diputados para discutir, para negociar, digamos, con la mirada también de la educación que tenés, ¿no? Sí, bueno, lo primero obviamente es la ley de educación, que hemos trabajado durante 2 años desde el ministerio para poder lograr esa aprobación que finalmente se frenó en la Cámara de Senadores. Así que seguramente será el primer punto que vamos a considerar, llevar este proyecto de ley. Bueno, contar qué opinión te merece también. Queríamos saber las decisiones tomadas por Alberto Fernández en relación a por ejemplo, una de las cosas del gabinete que tomaron estos días, que es el bono de 10.000 pesos para los jubilados, que cobran la mínima, 2.000 para la asignación universal por hijo, el freno obviamente a los aumentos del servicio, a los tarifazos, la reducción del 8% de los medicamentos, el 30% para las compras internacionales, digamos, toda esta cantidad de medidas que han tomado. ¿Qué visión te merece? Bueno, en principio me parece un paquete de medidas muy interesante de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo. O sea, sabemos que no son cosas que son soluciones de fondo, porque el mismo Alberto Fernández lo plantea. La solución de fondo es la reactivación de la economía, poner en marcha otra vez las pymes, poner en marcha todo el aparato productivo nacional. Pero por supuesto estamos en una situación de crisis y de emergencia, que nosotros los vivimos y lo hemos vivido estos años desde las escuelas, con los comedores escolares, con las necesidades de las familias, de los chicos. Eso es lo urgente, con lo cual había que hacer un plan urgente para atender esas necesidades. En ese sentido creo que hay una clara demostración de preocuparse por los que más necesitan, y las medidas apuntan claramente a eso. Y por supuesto se necesitan recursos. Claro, y también hay una
clara demostración con las medidas que esos recursos van a salir de los que más tienen. Faltarían las mineras, faltarían todavía unos grupos muy concentrados que manejan muchos fondos y muchos privilegios todavía en Argentina, pero creo que en principio es muy interesante el paquete que se está enviando al Congreso. Esto también en relación a que también desde que asumiste vos como ministra en su momento, tuviste que atender discusiones salariales, gremios docentes, ¿no? Además también de la necesidad de familias y de niñes que no pueden comer o que no pueden acceder a la salud. También la discusión salarial de los docentes, digamos, del gremio docente. Exacto. Otra medida interesante que planteó el nuevo ministro nacional es poner nuevamente en funcionamiento la paritaria nacional docente. Recordemos que era algo que había dejado de funcionar, de hacerse y demás, y que siempre es una referencia a nivel nacional, sobre todo para atender las desigualdades. Las provincias como Santa Fe pudimos hacer nuestra paritaria, poner en valor la cláusula gatillo, garantizar la no pérdida relativa, por supuesto, del poder adquisitivo de los docentes, hacer procesos de concursos. Pudimos hacer muchísimas cosas en Santa Fe, pero no todas las provincias estamos en la misma situación de poder afrontar lo que no cubre Nación. En ese sentido es interesante la paritaria nacional, porque tiende a disminuir esas disparidades, esas diferencias, esas desigualdades, que en definitiva se trasladan a desigualdades educativas. Totalmente. Obviamente, que los chicos tengan menos oportunidades en un lugar porque nacieron en una provincia más pobre. En el medio del campo, por ejemplo. Exacto, que en otro lugar donde hay más posibilidades. Perfecto. Hablando de la educación en la provincia de Santa Fe, que es uno de los grandes bastiones, digamos, que tenemos, al igual que la salud, ¿cuál de los logros de tu gestión te sentís vos más orgullosa? Bueno, la verdad que fueron varias cosas, porque como fueron 7 años, que es único en la historia de la provincia de Santa Fe, fueron muchas cosas interesantes. Lo interesante fue ver ya resultados. Muchas veces uno empieza procesos de transformación educativa que no llega a ver en el mismo periodo de gestión los resultados. Y nosotros sí vimos en inclusión educativa, vimos cómo aumentó la matrícula del secundario en un 20%, cómo logramos que 45.000 chicos que no estaban en la escuela a través del Vuelvo a Estudiar ahora están en la escuela y están terminando con aprendizajes interesantes su escuela secundaria. Y eso se trasladó, además pudimos darnos el tiempo de ver todo eso, ¿no? Se trasladó al nivel superior. La educación superior en Santa Fe aumentó un 70% su matrícula. O sea que los chicos iban terminando la secundaria, iban ingresando al nivel superior y hoy ya están también en procesos de graduación muy interesantes porque se crearon nuevas carreras innovadoras en todo el territorio de la Bota y eso llevó, bueno, una movilidad muy interesante de que todos los chicos pudieran tener ese acceso. El liderazgo no es el éxito individual, no lo alcanzamos solas. El verdadero liderazgo se gesta en una vivencia colectiva y transforma la sociedad. Tenemos más historias y herramientas de liderazgo para compartir con vos. Búscanos en Instagram, @Amazonas Academia de Mujeres y sumate a nuestra comunidad. Te iba a preguntar, bueno, un día antes de que hayas dejado el cargo como ministra, firmaste un decreto que derogó la norma de 1950 que ordena la cesantía de Olga Cossetini, ¿no? Como directora de la Escuela Carrasco. ¿Por qué te pareció importante o oportuna esta medida un día antes de irte? Sí, un poco lo hablé con el gobernador en ese momento, con Miguel Lifchitz. Le digo, mira Miguel, hemos puesto tanto énfasis en el tema educativo, en la innovación educativa, además de la inclusión hubo un gran proceso de innovación educativa. Digo, me parece interesante esto como acto político, como un desagravio a lo que fue en el año 50 la cesantía de Olga Cossetini, pensando que estaba haciendo actividades anti-argentinas, la llaman en el decreto de ese momento, porque ella estaba innovando en la Escuela Carrasco y ella estaba más experimental, digamos, algo. Claro, una escuela experimental, trabajando educación por el arte, haciendo muy partícipes a los estudiantes del proceso educativo, muy protagonistas
los chicos podían aprender adentro, afuera, hacían visitas a los lugares culturales más lindos de Rosario para poder incorporar eso al proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, cosas que hoy todavía son vanguardia en educación y que se han trasladado a toda América Latina. Y en ese momento eso le cuesta una cesantía. Algo terriblemente... Hasta el último día de su vida, además. Injusto, exactamente, porque la consideraban que no cumplía con los cánones. En ese momento, bueno, era un peronismo muy duro, que bajaba hasta la bibliografía que había que leer en las escuelas, muy rígida, no permitía esa variabilidad y esa diversidad en las opciones educativas. Entonces, bueno, luego la escuela Cossetini se traslada a todos lados como modelo de innovación y nos parecía muy importante como acto político desagraviarla y como nuestro último acto de gobierno casi, porque fue uno de los últimos decretos que firmó Miguel y sí yo el último expediente. Estamos con Claudia Balaguer, que hoy es legisladora, diputada por la provincia. Te quería preguntar también con respecto a la currícula, Claudia. Leímos hace unos días que el folclore iba a ser una materia obligatoria para los niños en las escuelas y en los colegios. Y con respecto a la ESI, la educación sexual integral, o sea, son dos cosas que nada que ver, pero culturalmente son transformadoras, digamos, en la escuela. ¿Qué pensabas al respecto, digamos? La ESI por un lado y por otro lado el folclore, digamos, la música y la cultura. Claro, bueno, de ESI ya hace años que se viene trabajando en Santa Fe, hace 10 años que venimos trabajando en formación docente, en trabajar con los centros de estudiantes para que los mismos chicos vayan incorporando esto en su diálogo cotidiano, ¿no? Que eso es lo importante, que se puede hablar, se puede preguntar, se puede expresar, se puede aceptar. Bueno, hay un montón de cosas importantes que se han logrado con la ESI en las escuelas de Santa Fe y yo creo que es algo que tiene que seguir y muy fuertemente, porque todavía falta recorrer un camino interesante. Hay escuelas que todavía les cuesta implementarlo, hay docentes que se niegan, hay también, ¿no? Padres que han hecho, bueno, incluso tergiversando la información, que eso fue lo más duro para nosotros atravesar, ¿no? Que circulaban esos famosos WhatsApp entre padres, entre familias y demás, diciendo cosas que no son la ESI. Sí. O sea, había que leer nada más la ley, los contenidos. Los contenidos están en la página del Ministerio de Educación, el docente que lo da es el mismo docente que da otros contenidos, así que no puede ser ninguna... Es de acuerdo a la edad del niño o la niña, ¿no? Exacto, totalmente adaptado a la edad. Esto está muy estudiado, tiene una ley nacional, así que bueno, vamos a seguir empujando eso desde todos los lugares, ahora desde la Cámara de Diputados. En cuanto al folclore, bueno, yo tengo ahí alguna duda. Me parece muy interesante porque recuperar las raíces folclóricas y que se pueda llevar a la escuela, bueno, en mi época se hacía tradicionalmente, que teníamos clases de folclore en la escuela. Pero por otro lado creo que hay muchas expresiones culturales que hoy le interesa al joven, a la joven, y que hay que dar esa posibilidad también, ¿no? Por supuesto que... Abrir el abanico para que pueda elegir. Abrir el abanico de opciones, estamos en un mundo muy global, los chicos escuchan muy diversos tipos de música, tienen muy diversas expresiones culturales internalizadas y me parece que ese abanico tiene que ser abierto. Por supuesto que el folclore es interesante, son nuestras raíces, hay que traerlo allí también, pero yo no cerraría tanto a que solo folclore. Hay que abrir otras posibilidades y por supuesto hay un tiempo escolar. O sea, hay que un poco manejar los tiempos escolares para que esto se pueda dar. Claudia, nosotros te consideramos ya una amazona, porque sos una mujer referente de un espacio. Te queríamos preguntar cuál es tu visión de liderazgo. Bueno, hay muchas visiones de liderazgo y de todas las que circulan y en las que se forman un montón de personas. A mí la que más me gusta es el participativo y colaborativo. O sea, no me interesan esos liderazgos unipersonales donde parece que hay que seguir a un único referente, sino que siempre la construcción me parece mucho más colaborativa y de muchos.
Por supuesto, siempre hay alguien en el grupo que por su personalidad, por su forma de actuar y de trabajar, tiene quizá alguna preponderancia, pero a mí me parece que lo que pensamos entre muchos siempre es más interesante y siempre es mucho más acertado que lo que lleva adelante una sola persona. Ese liderazgo que creo que es al que se tiende ahora, a ese liderazgo más de compartir, de dialogar, de entre varias personas llevar adelante los procesos, en mi caso es el que más me interesa. Muy bien, tenemos la última. Una pregunta más. Ayer y hoy se estuvo hablando en todos lados sobre un chico cordobés, se llama Tomás Vidal, que es estudiante de la Universidad Siglo XXI, que festejó la obtención de su título disfrazado de víctima del femicidio, y la facultad lo penó, lo castigó, pidiéndole que rehaga su tesis y obligándolo a cursar un seminario en género. Quiero saber cuál es tu opinión al respecto, qué opinás acerca del castigo, llamémosle, y bueno... No, en realidad me parece bien, o sea, sobre todo lo que nosotros llamamos la reparación. La reparación sería que haga un seminario de género, que aprenda, que entienda que eso está muy mal, él y todos los amigos que lo acompañaron, porque realmente muy fuera de lugar, con un tema tan doloroso como es la violencia de género, tomarlo en broma o hacer un sketch, por llamarlo de alguna manera, en el momento en el que se reciben, me parece horrible directamente. Pero creo que lo que tendríamos que discutir hoy es cómo llevamos la mirada de género a cada una de las carreras universitarias. Creo que esa todavía es una deuda que tenemos. La incorporación en todos los planes de estudio, la formación docente, porque los docentes obviamente en sus clases no todos están preparados para mostrar la perspectiva de género. Entonces, formación docente, cambios en los planes de estudio, incorporación transversal, así como incorporamos la ESI en jardincito, primaria, secundaria, yo creo que esto de la perspectiva de género ya tendría que estar discutiéndose en todas las carreras universitarias. Porque luego, si no se forma en el ámbito educativo, se forma en las redes sociales, en la divulgación de cosas, como decíamos antes de la ESI. Sí, desinformación. La desinformación total. Entonces, ¿qué mejor que con muchos especialistas que ya hay, incorporar en cada una de las carreras universitarias eso? Como asignatura, como seminario, de manera transversal. Hay muchas formas de incorporarlo, pero creo que hoy... En las mismas materias, ¿no? En la misma currícula se pueden tocar un montón de temas. Un montón de temas, y hay que hacerlo porque realmente el mundo cambió en esto, la lucha de las mujeres ha avanzado enormemente y ya tiene que estar incorporado en la mirada de cada profesional. Hoy no podemos pensar que un abogado no tiene esa perspectiva, que se recibe de abogado y nunca vio la perspectiva de género, por ejemplo. Ni que hablar de un profesional de la salud, cualquiera de ellos, pero creo que absolutamente en todas las carreras realmente hay que llevarlo. Bueno, estábamos hablando con Claudia. Claudia, te queremos agradecer por haber venido. Amazonas es la primera academia argentina de mujeres líderes. Estamos en Rosario, Argentina, y hacemos las entrevistas en M90 Radio. Si querés saber más sobre nosotras, búscanos en nuestras redes @Amazonas Academia de Mujeres o en nuestra web amazonas.com.ar.